Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar. Oremos. Bendito Señor y buen Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de poder, Señor, alabar y glorificar tu nombre en este día, indignos, pecadores, pero con un deseo inmenso, Señor, de ser hechos dignos en ti, de ser santificados y de heredar cada una y todas las promesas que has hecho para tu pueblo. Estamos aquí, Señor, de rodillas, suplicándote que nos des tu Espíritu. Quédate con nosotros en esta mañana. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el estudio grupal para el día de hoy es sobre Apocalipsis capítulo 12. ¿De qué nos habla Apocalipsis 12? De una mujer, y esa mujer tiene algunas características especiales, ¿cierto? Dice que esa mujer está vestida ¿de qué? Del sol, tiene la luna debajo de sus pies y tiene una corona con 12 estrellas. Ahora, para poder entender quién es esa mujer de Apocalipsis 12, es importante entender una promesa que se hizo. Una promesa que se hizo a Adán y Eva, pero es importante también entender cómo ve el Señor a su iglesia, ¿cierto? Para que podamos entender quién es esa mujer de Apocalipsis 12, es importante que nosotros comprendamos cómo ve Dios ¿a quién? A su iglesia. Entonces vamos a utilizar algunos pasajes como el de Jeremías, capítulo 16, versículo 8. Dice: pasé otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Entonces extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Qué lenguaje tan bonito el del Señor, ¿cierto? ¿Cómo le habla el Señor a Israel acá? Como a una esposa, ¿cierto que sí? Dice que pasó en tiempo de ¿qué? De amores. Qué interesante eso. El Señor habla cómo Él conquista a su ¿qué? A su iglesia, ¿cierto? Y dice que hizo un pacto con ella. Un pacto, entró en pacto el Señor. Y dice: y fuiste mía. A mí me parece tan bonito el lenguaje que utiliza el Señor. Luego nos dice Isaías 62:5: pues como el joven se desposa con la virgen, así se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Ahora, Isaías 62:5, entonces nos dice que como el esposo se goza con la esposa, dice que así se gozará Dios ¿con quién? Con nosotros. Así que Dios siempre toma la figura del matrimonio para hablar de la relación que Él tiene con su iglesia, y siempre muestra a la iglesia como una ¿qué? Una mujer que está desposada ¿con quién? Con Él. Así que el Señor siempre ha mostrado la relación que Él tiene con los miembros de la iglesia, es decir, ustedes y yo, como con lo que pasa entre un esposo y una esposa, la relación que hay, la confianza, el amor que se tienen y sobre todo la fidelidad, ¿cierto? Así lo ha mostrado el Señor siempre. Segunda de Corintios 11:2 nos dice: pues os he desposado como un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Ven que todos los pasajes que hemos leído de qué nos hablan? De una mujer que está comprometida ¿con quién? ¿Casada con quién? Desposada con Cristo, ¿cierto? Este pasaje yo creo que a todos nosotros los esposos es el que más nos queda difícil en la Escritura. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ahora, ¿cómo Cristo amó la iglesia? ¿Cómo Cristo amó la iglesia?
Bueno, más adelante dice cómo fue que la amó. Y se entregó. Esa es la palabra, se entregó. Y dice que el amor de los esposos hacia las esposas deben ser como el amor de Cristo por su esposa, que es la iglesia. Entrega total. Esto es algo difícil. Cuando uno tiene un corazón egoísta, la verdad, esto es muy difícil. Difícil de comprender eso. ¿Quién entiende el matrimonio así hoy en día? Para santificarla. Miren la expresión. Dice que Cristo se entregó por su esposa, que es la iglesia, con un solo propósito, y el propósito es, y que así como Cristo hizo o hace eso con la iglesia, que nosotros también como esposos tenemos que hacer lo mismo. Complicado eso, ¿cierto? Pero se puede por la gracia del Señor. Luego Jeremías 3:14 nos dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Nuevamente el Señor toma la figura de la iglesia y señala que ella es su esposa. Yo soy vuestro esposo, os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Hasta aquí está claro cómo el Señor en el Apocalipsis muestra a su iglesia. ¿Cómo la muestra? Como una mujer, la cual es su esposa, hablando de la mujer pura, ¿no? Porque en Apocalipsis 17 vemos otra mujer, una mujer ramera, y esa no es la iglesia del Señor. Ahora, es importante, ya sabemos nosotros que en el Apocalipsis mujer simboliza una iglesia, y en este caso Apocalipsis 12 vemos a una mujer que está vestida del sol, tiene la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza tiene una corona de 12 estrellas. Ahora, en Apocalipsis 17, ¿qué ven ustedes, hermanos? Otra mujer, pero esta mujer no está vestida del sol. ¿Está vestida de qué? De púrpura y escarlata, y adornada de oro, de perlas y de piedras preciosas. Y en su frente, versículo 5, dice que tiene un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que esta mujer de Apocalipsis es un completo contraste con la mujer de Apocalipsis 12. Ahora, tenemos que ubicarnos. Miren, ¿saben algo? Apocalipsis 12 está escrito en orden cronológico. ¿Saben qué es la cronología? ¿Quién me podría explicar qué es la cronología acá? Bueno, muy buenos días, hermanos. Dios les siga bendiciendo. Qué bendición estar acá con ustedes una vez más, a todos nuestros amigos que están en Facebook acompañando este servicio. Cuando hablamos de orden cronológico, estamos hablando de la forma como a través del tiempo se dan los hechos. Entonces los hechos que estudiamos, los estudiamos según el tiempo en que estos se presentan, ¿sí? Entonces llevamos un orden, pero mirando los años. Por ejemplo, cuando vamos a seguir la vida de nuestro Señor Jesús en orden cronológico, entonces miramos a nuestro Señor Jesús en lo que pasó cuando nació, luego al primer año, luego al segundo, luego al décimo, al duodécimo, luego en su adultez, ¿cierto? Vamos siguiendo el orden según el tiempo. Podemos seguir también la vida de Cristo según los hechos que Él realizó. Entonces podemos decir, vamos a seguir la vida de Cristo según las curaciones y las sanaciones que Él realizó. Ven, ahí ya cambia el orden en la presentación de los eventos. Pero quiero aprovechar esta participación para hacer reflexión en algo. Hace 8 días estudiábamos acerca de una mujer que se caracteriza por la adoración al sol. Bueno, no nos dejemos confundir, porque una cosa es la mujer que se caracteriza por adorar al sol
Y otra cosa es la mujer que se nos muestra en Apocalipsis 12, que está vestida del sol. Pero no es esta idolatría de la que hablábamos hace 8 días, sino es esta mujer que tiene la bendición de estar vestida de aquel cuyo emblema es el sol de justicia, que son dos cosas muy diferentes y que muchos pueden pervertir, lamentablemente, y pueden engañar aún a los elegidos, haciéndoles creer que esta mujer de Apocalipsis 12 es una mujer que también está en idolatría, pero no es así. Esta mujer de Apocalipsis 12 está vestida del sol, porque es el emblema de aquel que ella representa, que es al sol de justicia. ¿Y quién es el sol de justicia? Nuestro Señor Cristo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Amén. Amén, qué bueno. Bueno, eso es importante entenderlo. Ya vamos a mirar algo de lo que dijo el hermano John. Entonces ya vemos acá a la mujer de Apocalipsis 12 y es importante entender cronológicamente cuándo nace esa mujer. Miren, hay una confusión en el cristianismo, y es que la gente piensa que la iglesia de Dios ha estado dividida a través de toda la historia. Pero la iglesia de Dios siempre ha sido la misma, siempre ha sido la misma. Lo que ha hecho el Señor es que simplemente le ha quitado el legado que le entregó a su iglesia en un tiempo, porque se volvió ramera, y se lo ha entregado a otros que son fieles. Y ahí continúa la iglesia ¿de quién? De Dios. Bueno, hay algo interesante, sí, aunque el Señor tiene gente fiel en todos lados, sí, la iglesia de Dios tiene características. Porque Apocalipsis 12 dice algo interesante, que el dragón se fue a hacer guerra contra la mujer, los que guardan los y tienen la fe de Jesús. Así que la iglesia de Dios, a la que Él le ha entregado su verdad para que la comunique al mundo, sí tiene unas características especiales. Ahora, ¿que Dios tiene pueblo en todo lado? Claro que sí, porque el Señor da un mensaje en Apocalipsis 18 y dice: salid de Babilonia, pueblo. O sea, que Dios tiene pueblo en Babilonia que es fiel, y los llama precisamente a salir de allá para formar parte de su iglesia. Entonces vemos aquí a la mujer, ¿cierto? De Apocalipsis 12. Podemos avanzar para que podamos entender un poco. Miren lo interesante de todo esto. Génesis 3:15. Esto se le dijo a Adán y a Eva: y pondré enemistad entre ti y la... ¿Cuál mujer? La iglesia. Y entre su simiente y la simiente suya. Entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, ¿a quién le estaba diciendo esto el Señor? A la serpiente. Así que la mujer tiene una simiente y la serpiente también tiene una simiente. Entre tú y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Ahora, un hermano que quiera venir acá y leerme Gálatas 3:16. Necesitamos, para entender quién es la mujer de Apocalipsis 12, entender que hay una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. ¿Quién es esta simiente de la cual nos dice que es la simiente de la mujer en Génesis 3:15? Ya lo leímos de Pablo. ¿Quién? Cristo es la simiente de la mujer. Bueno, así que esa simiente que nos dice que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿es quién? Cristo. Amén. Ahora vamos a entender algo. ¿Por qué el Señor dice que el dragón
hizo guerra contra la mujer, se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. Pero ¿qué característica tiene la descendencia de la mujer? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe ¿de quién? De Jesús. Ahora, entonces, ¿quién es la simiente? ¿Jesús o la mujer tiene otros descendientes? Bueno, la cuestión aquí es que Jesús es la simiente de la mujer, pero aquellos que tienen a Cristo en su corazón son la descendencia de la mujer. Bueno, Apocalipsis 12:1. Vamos a mirar entonces algo interesante. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Ahora, ¿qué hace el sol? Alumbra. Bien interesante. O sea que es difícil poder ver a esta mujer fijamente porque tiene una luz que ¿qué? Ajá. Hay algo interesante acá. Ustedes saben qué hace el sol, ¿no? Ustedes saben la luna, ¿qué es lo que hace? Refleja la luz ¿de quién? Del sol, exactamente. Que finalmente es lo que trae el sol vida ¿a qué? A la tierra. Si no hubiera sol, no habría ¿qué? No habría vida. Ahora, en la Biblia, Jesús es un símbolo del sol de justicia. Así como el sol ilumina la tierra y trae vida, Jesús es quien trae vida e iluminación a esta tierra. Ahora, a Jesús se le llama el sol de justicia. Por eso es que hace 8 días estudiamos que Satanás quiere que lo adoren como el Dios sol, porque él siempre ha querido ocupar el puesto ¿de quién? ¿Están entendiendo ahora? Por eso es que Satanás quiere que lo adoren como el Dios sol, porque a través de esa enseñanza, de esa doctrina, él camufladamente usurpa el título que Jesús se otorga en las Escrituras como el sol de justicia. Malaquías 4:2 nos dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol ¿de qué? En sus alas traerá salvación. ¿Quién es el que trajo salvación? De hecho, eso es lo que quiere decir el nombre Jesús, salvación de Jehová, la salvación de Jehová. Así que Jesús es la salvación y es conocido con el título como el sol de justicia. Ahora, si esta iglesia, esta mujer está vestida del sol, ¿qué quiere decir? ¿Qué tiene esa mujer? Tiene a Jesús en su vida, tiene a Jesús en su corazón. Eso está en Apocalipsis 19:7, cuando se nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Vamos a ver qué simboliza eso de estar vestido del sol. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significan las acciones justas de los santos. Así que ese sol del cual está vestida la iglesia en Apocalipsis 12 simboliza la plena justicia de Cristo en cada uno de sus miembros, es decir, el carácter de Dios reflejado en su iglesia. Jesús ilustró de manera muy bonita esto. Él explicó qué simboliza esa luz, ese sol del que está vestido la iglesia de Apocalipsis 12. Otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Noten que Jesús se toma los atributos ¿de quién? ¿Ve? Y por eso Satanás quiere que a él lo adoren como el Dios sol, a través de la doctrina del domingo, a través de la Trinidad y de la adoración a los santos y todo eso, porque él lo que quiere es usurpar el puesto o el título ¿de quién? De Cristo. Sí, claro, solamente que el Señor toma eso como un símbolo, ¿no? Como una parábola para mostrar que, como la función que cumple el sol acá en la tierra de iluminarla y de dar vida, es lo que Él hace
en cada ser humano que lo recibe. Otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Vosotros sois la luz del mundo. Ahora, ¿qué pasa si la iglesia, tal como lo dice Apocalipsis 12, está vestida del sol? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Cómo está? ¿Llena de qué? Está llena de luz. La iglesia está llena de luz. Y por eso Jesús dijo en Mateo 5, 14 al 15: vosotros sois la luz. Ahora, ¿nosotros somos la luz del mundo porque tengamos luz propia? Entonces, bueno, con nosotros pasa lo mismo que pasa con el sol y la luna. ¿Qué pasa con la luna? ¿Refleja la luz de quién? Del sol. Asimismo, nosotros no tenemos luz propia, no podemos dar nada por nosotros mismos, pero cuando entramos en una relación íntima con Jesús, lo que hacemos es reflejar lo que Él es. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Qué interesante, ¿no? Ahora vamos a mirar algunas características aquí rápidamente, ¿no? La verdad es que miren, hermanos, para poder tratar este tema de Apocalipsis 12 hay que tomar por lo menos una semana, todos los días 1 hora, para poder entrar en detalles de todo, porque la verdad es que es bastante interesante. Apocalipsis 12:1 nos dice que esta mujer tiene una característica. Dice que tiene la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Primera característica, estaba vestida del sol. Ya sabemos que eso representa que está recibiendo el Espíritu ¿de quién? De Cristo, y al recibir el Espíritu de Cristo refleja su mismo carácter. Pero tiene otra característica, y es que tiene la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Qué hace la luna? Reflejar la luz del sol. Bueno, ahora es bien interesante esto, porque el Salmo, se me corrió un poquito, el Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí, a mi camino. Así que en Apocalipsis, la palabra, la luna, representa la palabra ¿de quién? La palabra de Dios. Pero luego, ¿qué ocurre con la palabra de Dios? Bueno, lo mismo que ocurre con nosotros. La palabra de Dios no tiene vida en sí misma, no tiene luz en sí misma. ¿Me están entendiendo? ¿Ustedes creen que si la Biblia tuviera luz en sí misma para iluminar y cambiar corazones, los fariseos no hubieran sido cambiados? Si es que la sabían de memoria, hermanos. Más que cualquiera de nosotros. A los 12 años un niño judío sabía tal vez más de lo que cualquiera de nosotros aquí sabe. Pero la Biblia me enseña en el Apocalipsis que esta mujer tiene como único fundamento la palabra de Dios. Pero que así como la luna no tiene luz propia, para poder entender la palabra de Dios necesitamos el Espíritu de Cristo. Imposible poder entender la palabra de Dios, explicarla e interpretarla de acuerdo con el pensamiento divino si la estudiamos por nosotros mismos creyendo que sabemos algo. Imposible. No se puede entender de esa manera, porque ella no posee luz en sí misma, sino que la luz que ella da, al igual que la luna, proviene ¿de dónde? Del sol. Asimismo, Jesús es la única fuente de luz para que nosotros podamos comprender este libro al que llamamos Biblia. No hay otra manera. Ustedes saben por qué
¿Hay más de 2000 religiones hoy día? Porque la gran mayoría están estudiando la Biblia sin la luz de Jesús. Y sin la iluminación de Cristo, lo único que hacemos cuando leemos la Biblia es torcerla, interpretarla más y engañar. Y por eso es que hoy en día el mundo religioso está como está. Dice que tiene una corona con 12 estrellas. Y ustedes saben muy bien que lo que ocurrió con la iglesia judía, el pueblo judío y la iglesia apostólica es algo muy sencillo. La iglesia nunca cambió. Porque, pregunto, ¿la iglesia apostólica quién era? ¿Eran judíos? ¿Los 12 hombres que escogió Jesús eran judíos o no? Sí. Claro que sí. Los 12 apóstoles eran judíos. Pero el Señor lo que hizo fue que le quitó el legado de la verdad que le había entregado a la nación judía, según nos dice la profecía de Daniel 9, 27 al 29, y lo tomó y se lo entregó a la iglesia apostólica. Se lo entregó a la iglesia apostólica y la iglesia apostólica se encargó de darle el mensaje a los gentiles, y Pablo nos dice en Efesios 2:14 al 18 que por la sangre de Jesús se derribó el muro de separación que había y ahora judíos y gentiles llegaron a ser un mismo pueblo. Entonces, miren algo interesante. Aquí podemos tomar nosotros cronológicamente el tiempo en que nació esta iglesia de la cual nos habla Apocalipsis 12, precisamente porque nos da una característica muy especial, y es que tiene 12 estrellas. 12 estrellas. ¿Con cuántos fue formada la iglesia apostólica? Con 12 hombres. Pero ¿dónde encontramos nosotros eso? Daniel capítulo 12. Vamos a leer Daniel capítulo 12, el versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué interesante. ¿Con quién se compara en profecía a los que enseñan la verdad a la multitud? No, lo acabamos de leer. ¿Cómo se les llama? ¿Con quién se compara a los que enseñan la verdad a la multitud? Lo acabamos de leer. Dice que los entendidos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, los que enseñan la verdad a la multitud, que son estos 12 hombres que designó Jesús, están simbolizados en Apocalipsis 12 por las 12 estrellas, que son los 12 apóstoles con los cuales se pregonó el mensaje de la verdad al mundo. Y por eso Apocalipsis 21:14 nos dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, ¿de cuáles 12 apóstoles? ¿Quiénes creen ustedes que van a estar ahí? ¿Va a estar ahí Judas? No, Pablo, por supuesto. Luego nos dice que esa iglesia de Apocalipsis 12, que empezó cronológicamente en el tiempo en que nació Jesús, nos dice que esa iglesia tiene una característica. Dice: edificado sobre el fundamento de los y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, esta iglesia de Apocalipsis 12 tiene una característica muy especial. Tiene un fundamento, pero el fundamento no es solamente los apóstoles. El fundamento también es ¿qué? Los profetas. Así que esta iglesia cree en todo lo que dice la palabra de Dios a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y por eso es que en Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 se nos dice que estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque el fundamento de los profetas también estaba escrito que era un pueblo que guardaba los mandamientos ¿de quién? De Dios. Y esta iglesia de Apocalipsis 12 también está cimentada sobre
los apóstoles y también sobre los profetas, de manera que no desechó el pacto que Dios dio en su ley, sino que esta iglesia sigue con el mismo pacto. Por eso no es una iglesia diferente, sino que es la misma iglesia que sigue a través de los tiempos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Nos dice que esta iglesia está asediada por un dragón, ¿cierto? Y dice que ese dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los demás, los descendientes de ella. Ahora, ¿quién es este dragón? ¿A quién simboliza? Porque este dragón tiene un doble símbolo. ¿A quién simboliza ese dragón, hermanos? Por un lado a Satanás y por otro lado ¿a quién más? ¿Cuál era el imperio? ¿Cuál era el imperio? Noten algo. A Roma imperial. Roma imperial. Ustedes van a encontrar que nosotros podemos saber que esta es la iglesia apostólica, el comienzo de la iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque encontramos que este dragón que está justo ahí parado frente a la mujer tiene en sus cabezas 7 coronas. ¿Las coronas dónde están? Según Apocalipsis 12, ¿dónde están las coronas en el dragón? ¿En los cuernos o en las cabezas? En las cabezas. Y está en las cabezas justamente porque las cabezas son 7, hoy no hay tiempo de eso, pero las cabezas son un símbolo del territorio conquistado, y Roma había conquistado el mundo antiguo. Así que la plenitud del mundo le pertenecía ¿a quién? A Roma, incluyendo el pueblo de Israel, ¿cierto? Y vemos que este dragón, representado por Roma y también por Satanás, hace 2 cosas. Primero, persigue a la mujer. Ustedes saben que realmente Jesús, desde que nació, empezó a ser perseguido por el imperio para ser muerto. Pero también la iglesia apostólica fue perseguida por el imperio romano. Nosotros encontramos, por ejemplo, que en uno de los mensajes a las 7 iglesias se nos habla de lo que hizo el emperador Diocleciano. Y por 10 años el emperador Diocleciano persiguió a la iglesia cristiana y mató a cientos y cientos de personas, a otros los encarceló. Bueno, el hecho es que la iglesia cristiana sufrió mucha persecución por parte del dragón, del imperio romano, Satanás. Ahora vamos con las características. Apocalipsis 12, 17 nos dice que se fue a hacer guerra contra los descendientes de la mujer. Y ya dijimos que quién es un descendiente de esa iglesia. A ver, ¿qué tengo yo que tener? ¿Qué características tengo que tener, hermanos, para ser un descendiente de esta mujer? ¿Qué características tengo que tener? Sí, claro. La mujer está vestida del sol, pero ¿qué características yo como individuo, como parte del cuerpo de la iglesia de Cristo, qué características tengo que tener? Guardar los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? El testimonio de Jesucristo. Ahora entendemos por qué es que Efesios 2:20 nos dice que esa iglesia tiene un fundamento, y es el fundamento de los apóstoles y ese fundamento de los apóstoles y de los profetas se ve reflejado en las características de la descendencia de la mujer, porque nos dice que esa descendencia de la mujer, dice, guardan los mandamientos de Dios, es decir, que creen en el testimonio que Dios le dio a los profetas y también creen en el mensaje de la gracia dado a través de los apóstoles. Luego nos dice Apocalipsis 12:6 que esta mujer huyó al desierto donde tenía un lugar que Dios había preparado. Ahora, ¿qué simboliza ese desierto, hermanos?
Algunos expositores de profecías han llegado a la conclusión de que ese desierto simboliza o la tierra que le dio ayuda a la mujer a los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, ustedes saben que eso pasó hasta más o menos por el 1621, cuando el Mayflower salió de Inglaterra y fue a parar allá a las costas del río Hudson, en Norteamérica. Sin embargo, esta tierra, este desierto que ayudó a la mujer, donde la mujer huyó, es el ambiente donde la iglesia tuvo que estar durante 1260 años. Porque aquí nos dice, para ser alimentada allí durante 1260 días. Así que, ¿cómo? Como la aflicción que tuvieron. Exacto, pero así que este desierto, esta tierra, no es específicamente Estados Unidos de Norteamérica, porque Estados Unidos de Norteamérica es realmente algo nuevo, ¿cierto? Y la iglesia empezó a ser perseguida cuando empezó la profecía de los 1260 años, en el año 538, y llegó hasta 1798. Así que ese lugar de desierto es todos esos lugares donde tuvieron que vivir los valdenses, los albigenses. ¿Dónde vivían ellos? En las montañas, hermanos. La iglesia fiel del Señor siempre tuvo que trasladarse a las montañas por persecución, y esta vez no va a ser diferente. Así que, mis hermanos, ya sabemos nosotros, por lo aquí revelado, lo que nos espera. Quiero leer este pasaje, hermano Wilson, si me permite, el último. Yo le oprimí ahí. Bueno, este pasaje es muy interesante, hermanos. Está tomado de Hechos de los Apóstoles, página 10. Me llama bastante la atención. Si ustedes y yo somos parte de esa iglesia que dio inicio bajo el fundamento de los apóstoles y los profetas, en Apocalipsis 12, tenemos esto: la iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Esa parte nos la leen casi siempre nosotros en la denominación, cuando hay algo que no nos gusta porque se introduce el mundo. Entonces nos leen esa parte y nos dicen: si usted se levanta contra la iglesia, la organización, es una traición. ¿Contra quién? Contra Dios. Pero solamente nos leen esta parte y omiten la siguiente: desde el principio. ¿Desde dónde? Desde el principio, las almas que fieles, escuchen esto, desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Así que, ¿quiénes constituyen la iglesia de Dios? ¿El montón o los fieles? Por eso es que hay una iglesia visible y una iglesia. La iglesia visible es lo que nosotros vemos acá, pero déjeme decirle que el espíritu de profecía dice que aquí pueden haber congregadas 100 personas y puede que solamente o en una o en dos esté derramando el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios solamente se va a derramar sobre las almas fieles, porque son las almas fieles las que constituyen la iglesia de Dios. Así que si queremos ser de esos, no nos conformemos con decir: ay, nosotros somos de la deidad, ya estamos listos. Esa es la peor mentira que el diablo nos ha echado. Vamos a colocarnos de rodillas. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estudiar tu palabra. Te suplicamos que derrames tu Espíritu sobre nosotros para que podamos ser parte de esa iglesia, Señor, que empezó sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y que está vestida con la justicia de Cristo. Ayúdanos, Padre, queremos reflejarte en todo tiempo, en nuestros hogares, en la iglesia y en el mundo. Danos tu bendición, lo imploramos en Jesús.
Amén. Que el Señor los bendiga.